5. Esther capítulo 2, verso 5. El tema del día de hoy es infiltrados. Muchas veces, no sé si ustedes le han preguntado a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito o cómo quieres que yo trabaje en este tiempo para extender tu reino? ¿Quiénes de ustedes le ha dicho eso a Dios? ¿O quién de ustedes realmente ha querido extender el reino de Dios? Y si tú estás queriendo extender el reino de Dios, debes de saber este mensaje que es para ti. ¿Por qué es para ti? Porque es un mensaje inspirado del corazón de Dios para que nosotros podamos entender las diferentes manifestaciones y formas en las que trabaja Dios. Una de las formas en las que trabaja Dios es de manera directa, ¿verdad que sí? Dios trabaja de una manera directa y eso es increíble porque hay gente que está dispuesta a trabajar directamente y sin importar qué pase, qué suceda, sin importar la crítica, sin importar cómo la gente lo acepte o lo deseche. Y es un ministerio que no es para todos. Yo me acuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo hace 11 años, yo recuerdo que, bueno, casi 11 años, yo recuerdo que teníamos que decir sí o sí si éramos cristianos. Y si tú no decías que eras cristiano, entonces el Padre te iba a rechazar a ti. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? A Dios, o mejor dicho, si niegas a Jesús, Él te negará delante de su Padre. ¿Sí se acuerdan de esa frase? Y todos lo entendimos como que si nosotros negábamos que éramos cristianos, estábamos negando a Jesús. ¿Sí se acuerdan de eso? Y entonces era decir sí o sí soy cristiano. No había a veces sí, a veces no. Yo creo que sí, bueno, a veces creo que no. No, eras o no eras. O sea, no había un tema gris, era blanco-negro. Si tú no decías que eras cristiano, entonces eras del lado oscuro. Pero si tú decías que eras cristiano, no, pues eras de los buenos y eras salvo así de cajón. Pero con el pasar del tiempo, yo me he dado cuenta que hay ocasiones donde Dios no trabaja de manera directa. Tiene que infiltrar a alguien. De hecho, esa es la filtración. Meter en el sistema a uno que no pertenece al sistema para cambiar al sistema. Por ejemplo, la policía de los Estados Unidos para poder atrapar al narcotraficante, para poder atrapar al secuestrador o así, siempre envían a alguien de infiltrado. ¿Cuántas películas han visto ustedes donde mandan a uno que está entre los malos y va el bueno y va y les dice, oye, quiere empezar a hacer todo lo correcto y en ese momento agarra a la persona que está infiltrada y la otra persona le dice, hey, tranquilo, yo soy de los buenos, nomás que estoy infiltrado, ¿verdad que sí? Y entonces el otro dice, oh, pues bueno, entonces te voy a liberar, lo liberan y entonces se hace como que ni lo conoce a pesar de que está ahí adentro. ¿Por qué? Porque está infiltrado. Ese es el encargado de estar dándole a conocer a la autoridad lo que está sucediendo allá con los chicos malos. Y de esa forma,
con el infiltrado, la autoridad se da cuenta de cómo atrapar al malo, cómo hacerle con los malos y todo, porque siempre infiltran a alguien. O bueno, no sé si a ustedes les ha tocado ver en la televisión, porque en vida real no creo, cuando secuestran a alguien. Cuando secuestran a alguien, ¿qué es lo primero que hace la policía? Ríndete, porque si no te rindes, y ya le empiezan a decir todo lo que le va a pasar. Y como ven que el secuestrador no libera a las personas, ¿qué hace? ¿Qué hacen? ¿Qué han visto ustedes en las películas? Mandan a alguien que va de infiltrado y a veces, por ejemplo, no sé si se han fijado, mandan al camarógrafo para grabar, pero en realidad es un policía infiltrado. Y gracias al camarógrafo atrapan al secuestrador o al que va a negociar, en realidad pues va con la intención de atrapar a esa persona. Pero siempre mandan a un infiltrado. Y ese infiltrado está trabajando de manera directa o indirecta. De indirecta. Y es de ese tema al que yo te quiero hablar hoy. Porque yo sé que es un mensaje para ti. Infiltrados. Vamos a leer y conforme vayamos leyendo nos vamos a ir dando cuenta de esta grandiosa historia de una mujer que fue infiltrada y gracias a que fue infiltrada pudo cambiar el destino de una nación. Y ese es Esther. ¿Sale? Vamos a leerlo. De hecho vamos a leer mucho el día de hoy para entender toda la historia y conforme vamos leyendo la historia vamos a ir aprendiendo acerca de esto. ¿Sale? Entonces dice en Esther capítulo 2 verso 5 dice: había en Susa, capítulo 2 verso 5, había en Susa, residencial real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. ¿Era qué? Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Amén. Vamos a ir estableciendo quién era Esther. Creo que la historia ya todos se la saben, la historia de Esther. El rey Asuero le manda a llamar a la reina Basti. La reina Basti dice no. Entonces los consejeros del rey le dicen: señor rey, Basti no lo obedece. Si usted no hace algo con esta situación, las mujeres de todo el reino se rebelarán a su marido, porque las mujeres van a decir: si la reina no se somete al marido, ¿yo por qué me debo de someterme a ti? Entonces, rey, nuestro consejo es el siguiente: repúdiela y consígase otra reina. Y entonces le dice al rey: está bien, me parece muy bien lo que ustedes me aconsejan, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo escojo una reina? Y entonces le dice: pues señor rey, mande a llamar de todo el reino
a las mujeres que sean vírgenes, que sean hermosas y que aparte estén disponibles. Entonces el rey dice, me parece muy bueno, y en el capítulo 2 al principio vemos que al rey le recuerdan el decreto que había hecho, y entonces el rey dice, perfecto, mándenme llamar a todos, mándenme a llamar en todos los lugares del reino a las mujeres hermosas y vírgenes, para de ellas yo poder escoger una reina. ¿Verdad que sí se acuerdan de la historia? Y entonces, entre ellas, ya leímos aquí, entre ellas fue ¿quién? Esther. O sea, o Hadasa, mejor conocida como Esther. Yo por eso siempre le digo a la gente, el libro de Hadasa, bueno, pues lo conocen como Esther, porque en realidad era Hadasa. Entonces, ¿cómo era Hadasa? ¿Era como? Hermosa, agraciada, virgen, ¿verdad que sí? Pero siempre se nos va un punto acerca de Hadasa. ¿Era una mujer qué? ¿Cómo? Sí, judía, eso es lógico, pero era una mujer que era qué? Huérfana. Huérfana. Y no sé si esta historia te resulte algo parecido. ¿Por qué? Porque el hecho de ser huérfano no significa que seamos huérfanos porque se murieron nuestros padres. El hecho de ser huérfano significa que no tuviste una imagen paterna ni materna. No exactamente tiene que morir. ¿Cuántas personas conoces tú que son huérfanos a pesar de que tienen padre y madre? Los ves en la calle y les quieres dar un abrazo y corren porque no pueden aceptar un abrazo. ¿Por qué? Porque son huérfanos. Aunque vive su papá y su mamá. Les quieres dar un regalo y lo primero que te dicen es, ¿por qué me lo das? ¿Qué quieres? Si yo acepto este regalo, ¿qué vas a pedir a cambio? Esa es una imagen que refleja ser una persona huérfana a pesar de que tus padres vivan. En esta historia sí murieron los padres de Esther, pero entonces encontró la imagen paterna en un hombre, y ese hombre fue su tío que se llamaba Mardoqueo. Y Mardoqueo, cuando llaman a Hadasa, Mardoqueo le dice, ¿sabes qué, hija? Yo soy un hombre que vive ¿a dónde? ¿En dónde vivía? En Susa, pero en Susa, ¿en dónde vivía? ¿A dónde? A las puertas del Palacio Real. Entonces, si alguien conocía el protocolo real, ¿quién era? Mardoqueo. Y entonces Mardoqueo dice, ¿sabes qué? Si tú revelas que eres judía, por ser judía no va a ser aceptada. Entonces yo te recomiendo que tú no digas cuál es tu descendencia ni tu parentela. No digas que eres judía ni quiénes son tus familiares. O sea, lo que Mardoqueo le está diciendo es, entra al sistema. Quiero que entres al sistema, y es lo que Dios te está diciendo hoy, es, quiero que entres al sistema y que no digas a quién perteneces. Quiero que te metas de infiltrado. Lo que Mardoqueo le está diciendo es, no les digas que eres judía, pero tampoco digas que yo soy tu tío. Porque es claro que le está diciendo, tampoco les digas cuál es tu qué, tu parentela. O sea, no les digas que yo soy tu tío. Y déjame decirte,
Si tú estás de infiltrado dentro del sistema o quieres infiltrarte dentro del sistema, no les digas que eres cristiano. De verdad te lo digo. Pero también te lo digo así. Si tú eres una persona que Dios está trabajando para que tú seas una persona con la que Dios trabaja directamente, diles que eres cristiano. ¿Sí estamos ubicándonos? O sea, quiero que veamos la diferencia entre una persona que trabaja directamente a una que trabaja indirectamente. En este caso vamos a leer de alguien que trabajó como indirectamente. Ahorita vamos a leer la historia. Pero quiero decirte esto. Ya no sufras más con estar pensando, ¿y si no les digo que soy cristiano? Oye, es que yo me siento mal porque yo nunca me he atrevido a decirles soy cristiano. Pues si te da vergüenza es porque a lo mejor Dios está queriendo trabajar contigo de una manera infiltrada. Yo en lo personal, y se lo he expresado a Ananis, yo le he dicho, yo soy un infiltrado, yo no soy una persona directa que trabaja. Yo nunca le ando revelando a la gente que soy cristiano. Pero ya cuando estoy infiltrado dentro del sistema, entonces empiezo a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta que ellos se dan cuenta que yo no soy como el sistema. ¿Sí me explico? Pero ese es el don que Dios puso en mí. Y ese don es el que yo quiero transmitirte a ti si tú sientes lo mismo. Mas, sin embargo, si tú te sientes avergonzado de no decir que eres cristiano, no te avergüences y díselo al mundo entero. ¿Me estoy explicando? No a todos les fue dado trabajar indirectamente, de manera infiltrada. Y por eso quiero quitarte esa carga de que si tú eres un infiltrado en este tiempo, vive como infiltrado. No le digas a nadie. De hecho, ni le digas a quién perteneces. Porque en un principio, si tú les dices, soy cristiano, soy de Dios, te van a decir, muchas gracias, que te vaya bien, nos vemos, que te vaya bonito. Y entonces el mensaje y el cambio que tú traes para su vida, para la nación, no va a ser escuchada. De hecho, yo tengo la idea de que Piedra Viva es una iglesia infiltrada en Lagos de Moreno. Porque tengo que infiltrar el mensaje, debo de ser claro, y ya cuando vienen aquí se dan cuenta de qué se trata el asunto. Pero se trata de que si eres un infiltrado, tienes que ser como los virus en la computadora. El virus infiltra sin que tú te des cuenta. ¿Verdad que sí? De hecho, tan así es y tan claro es que aún Jesús tenía infiltrados en su ministerio. Por ejemplo, ¿quién era el infiltrado llamado Nicodemo? Era una persona que creía en Jesús, creía en su obra, creía en todo lo que Jesús decía, mas sin embargo andaba con él. Y pregunta, ¿y cuando Jesús murió, quién fue el que fue a pedir el cuerpo? Porque estaba ¿de qué? Infiltrado. ¿Quién le dio la tumba a Jesús? No. ¿Quién le dio la tumba a Jesús? No. Fue un hombre rico. José de Arimatea. José de Arimatea, un hombre rico
y de buen nombre dentro de la política. Mas, sin embargo, yo nunca veo que José de Arimatea esté a primera acción y de primera mano. Y él le da tumba de rico a Jesús. ¿Por qué? Era un infiltrado. Dice la escritura que había mujeres piadosas que aportaban económicamente a Jesús. Y yo pregunto, ¿y por qué no menciona sus nombres? Eran infiltrados. Y Jesús, yo nunca veo que Jesús les diga, si no le dices a la gente que tú eres de mis discípulos, no eres mi discípulo. ¿Verdad que nunca dijo eso? Pero ¿por qué nosotros queremos que la gente ande divulgando que viene a esta iglesia, se congregan en esta iglesia, diezman en esta iglesia y que por medio de ti se convirtió? Por vanagloria nada más, por egoísmo, porque queremos que andarle diciendo a la gente, es que en mi congregación se congrega el presidente, es que en mi congregación se congrega el diputado, es que en mi congregación se congrega el director del IMSS. No, en mi congregación se congrega el juez de la procuraduría. Y queremos nosotros decir, ¿y sabes quién lo convirtió? Mas sin embargo Jesús nunca hace eso. ¿Por qué nunca Jesús hace eso? Porque él sabía bien que era lo más importante dentro de su ministerio, y en su ministerio lo más importante era ayudar a que la gente entrara al reino de Dios. No andar diciendo, es que conmigo andan estos. Mas, sin embargo, ¿de quienes Jesús se sentía contento de decir que eran sus discípulos? De los pescadores, del cobrador de impuestos, del celote. De ellos sí estaba orgulloso de decir que eran sus discípulos, porque a ellos les había sido encomendado dar el mensaje como directo. Mas, sin embargo, a José de Arimatea, a Nicodemo, a las mujeres piadosas, a Simeón, nunca de los nunca les llamó a vivir de manera directa. Los envió como ¿qué? Infiltrados. Entonces, quiero que veas esas dos ramas y quiero que escuches el latir del corazón de Dios diciéndote, si tú no eres directo, empieza a trabajar indirecto. Porque dentro de lo indirecto también está tu autoridad. Porque lo que Jesús quiere es que vivas bajo autoridad. Y bajo autoridad significa que Él te ha dado una posición dentro de la sociedad para que tú vivas como un infiltrado y como infiltrado puedas aprovechar la posición que Él te dio y puedas hacer lo que Él quiere que hagas. ¿Qué fue lo que le dieron a Esther una vez que ella entra de infiltrada? Posición, autoridad. Y déjame decirte algo, qué triste, qué lamentable es que encuentres tu lugar de autoridad y que cuando te saquen de ella, en vez de lamentarte, te sientas alegre. Eso es triste y lamentable. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el lugar donde tus dones y talentos y habilidades se desarrollan. Por eso, cada pastor, cada ministro, cada líder tiene autoridad. Y como tienen autoridad,
ellos están delante de Dios como responsables de desarrollar los dones, talentos y habilidades de las personas que les han cedido su autoridad. Y entonces uno como autoridad tiene que ayudar a que tus dones, habilidades, talentos, creatividad salga a la luz. ¿Qué hubiera pasado si Esther hubiera desechado la autoridad que le habían otorgado? Por eso te estoy diciendo que cuán triste es que conociendo tu autoridad, cuando te desechan de ella, en vez de sentirte triste, te sientas contento. Esther, en el momento en el que ella la metieron como infiltrada, pregunta, ¿creen que no se sintió triste de haber abandonado a aquel hombre que le dio todo? Mas, sin embargo, en toda la escritura yo no veo que ella se vea triste. La escritura no nos dice en el libro de Esther que ella se haya lamentado porque la metieron de infiltrada, y mucho menos estar triste porque estaba como candidata a reina. Y yo he visto películas de este libro y normalmente ponen a Esther como una mujer triste porque dejó a su tío. Y yo creo que a lo mejor sí se puso triste, pero si la escritura no nos dice que se puso triste, es porque ella tenía algo más grande que su tristeza. Y ella estaba reconociendo que le estaban dando autoridad. ¿Autoridad para qué? Para poder desarrollar lo que ella tenía dentro de sí misma. Y eso es lo que te quiero decir a ti. Tú tienes algo dentro de ti que el sistema al cual vas a ser infiltrado necesita. La computadora no espera a que le avise el virus que ya entró, ¿verdad que no? Simplemente entra y afecta toda la computadora. Jesús dijo una parábola acerca de esto y dijo, el reino de Dios es como la levadura que fermentó la masa. Y por eso insisto en que Jesús estaba aprobando el ministerio de los infiltrados. Porque él dijo, la levadura entra y pregunta, ¿acaso la levadura le dice a la masa, ya entré, mírame qué bonita soy, mira qué chulo estoy, mírame cómo me quiero? ¿Le dice eso? Entra a la masa y ¿qué hace? Calladita, calladita, hace su trabajo. Y luego dijo Jesús, ¿y la levadura qué? Leuda la masa. Así son los infiltrados, son personas pequeñas que entran al gran sistema y cuando menos acuerda el sistema ya está infectada. Y así debes de ser tú si tú eres un infiltrado. ¿Por qué? Porque la masa es tan grande que necesita personas calladitas, pero que hagan su trabajo. Esther, ¿por qué no se lamentaba? Porque tenía un trabajo por delante. Una vez que ella encuentra gracia delante del eunuco, empieza a trabajar por 365 días para presentarse ante un rey. El rey más grande que había en ese tiempo. Imagínate tú. Si hoy estás reconociendo que eres un infiltrado, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te estás preparando para afectar al sistema en el cual estás infiltrado? Esther trabajó 365 días para poderse presentar ante el rey. ¿Y tú?
¿Quieres cambiar el sistema? ¿Quieres que deje de haber injusticia en el país? ¿Quieres que deje de haber violaciones? ¿Quieres que deje de haber tanto consumo de drogas? ¿Quieres que deje de haber tanta prostitución? ¿Quieres que deje de haber tanta injusticia en el mundo? Y la pregunta es, ¿ya te infiltraste? ¿Ya te preparaste para cambiarlo? Prepárate. Si eres el infiltrado, prepárate, porque déjame decirte, a diferencia del que trabaja directamente, el infiltrado necesita doble trabajo, doble esfuerzo, doble pasión. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse pasar como parte del sistema para que el sistema no lo detecte. ¿Sí o no? Entonces, viene cuando tú te preparas, cuando tú ya tienes dado por el rey la autoridad, cuando tú ya tienes la corona de la vida en tu cabeza diciéndote, ya tú eres la mujer, el hombre que traerá la infiltración. Entonces, llegarán las pruebas. Por eso, insisto, necesitas el doble de sacrificio, porque no deben de detectar que eres tú el infiltrado. Fíjate bien lo que dice en el capítulo 3. ¿Qué sucedió? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablaba cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. ¿Qué hizo Mardoqueo? ¿Pero qué hizo? Se declaró como judío. Fíjense bien. Mientras a Hadasa le fue dada la infiltración, a Mardoqueo le fue dado ¿qué? El ministerio directo. Mardoqueo se sentía avergonzado de decir que era judío. No. Él era una persona directa, directo y a la cabeza. Y porque era directo, no se arrodillaba ni se humillaba ante Amán. O sea, hay cristianos que les fue dado ese ministerio y no los debes de juzgar. Hay cristianos que yo los oigo y le dicen a la gente sus pecados en su cara. Y yo digo, qué feo es eso. Pero luego digo, ese no es mi ministerio. Yo no puedo hacer eso. Hay quien sí. ¿Sí me explico? Y no puedo juzgar yo al que trabaja de manera directa porque yo lo hago indirecta. Y también el que trabaja directamente no puede juzgar al que trabaja de manera infiltrada. ¿Me estoy explicando? Luego dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada esto es, la suerte delante de Amán, suerte para que cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey.
y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Qué está tramando Amán? Matarlos. Ahorita les voy a explicar quién era Amán. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata, pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejaban la hacienda, para que sean traídos los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Humedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Quién está diciendo esto? El rey. Lo dice. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey y los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Ojo con la declaración: con la orden de destruir, matar y exterminar. O sea, a nada. Querían no solamente matarlos, sino también hacerlos nada, hacerlos polvo. O sea, la orden era muy clara. Amán, por un hombre que trabajaba directamente, ¿qué manda hacer? A destruir todo lo que él cree, todo lo que él piensa, toda su nación. Lo dice: y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 11, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de suceder? Mientras tú estás infiltrado, hay alguien que está trabajando directamente. Y esa persona que está trabajando directamente no se calla. Y no lo debes de callar. Pero también, porque no se calla, el enemigo levanta mayormente el trabajo. Por eso tú, como infiltrado, necesitas trabajar doblemente. Mayor esfuerzo, mayor pasión. ¿Por qué? Porque mientras tú estás infiltrado, allá afuera se está preparando las leyes para destruir en todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, todo aquello en lo que tú estás abrazando. El pueblo que tanto amas será destruido. Y entonces, tú que estás infiltrado, en vez de decir y tomarte unas largas vacaciones, debes de estar trabajando. Es triste que Dios nos pone a nosotros como infiltrados, y en vez de estar trabajando, estamos en nuestros laureles, convirtiéndonos a ellos, haciendo lo que ellos hacen, diciendo lo que ellos dicen, creyendo lo que ellos creen. Cuando nuestro trabajo es estar de infiltrados. Aquella persona que trabaja directamente, déjala que trabaje directamente. Dios lo respaldará. Porque para eso lo puso ahí. Pero si tú estás infiltrado, dobla tu pasión, dobla tu preparación, dobla tu trabajo. Porque mientras tú descansas, el enemigo, ¿qué crees que hace?
Él no descansa. Por eso insisto, aquí se mandó a decretar estas leyes de matar, destruir y exterminar a los judíos. Pues déjame decirte una cosa, en México también se hacen estas declaraciones. Sí al aborto, sí a la legalización de drogas, sí a la igualdad, a la igualdad de la sexualidad. O sea, todos contra todos, y mientras que tú estás haciendo nada. Si estás de infiltrado, necesitas trabajar el doble porque Él no descansa. Para eso te pusieron ahí. Vamos a verlo, lo dice en el capítulo 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando grande y con amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Insisto, las personas que trabajan directamente no creen lo mismo que tú, no van a trabajar igual que tú. Mientras la reina estaba de infiltrada, Mardoqueo prefería seguir vestido como cristiano que estaba en gran clamor. ¿Me estoy explicando? Y dice, entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ojo, ¿para qué lo mandó? Para saber qué sucedía. Tú tienes que saber qué sucede en tu mundo. Si no te informas, no vas a poder hacer tu trabajo correcto y no cumplirás el propósito de Dios en tu vida. Infórmate. Lo dice, salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase Ester y se lo declarase y le encargara que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entran en el patio interior para ver al rey y sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. ¿Qué le va a pasar al que se presente delante del rey sin ser llamado? Ok. Y dice, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de su oro, el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Fíjate bien. ¿Qué mensaje le manda el directo al infiltrado? No porque estés ahí te vas a salvar. Y déjame decirte a ti como infiltrado, no porque tú estés de infiltrado, no llegará a ti el mal que ellos ya decretaron. Pues yo acepto el homosexualismo, el lesbianismo, el matrimonio y la adopción, las drogas, mientras no se metan conmigo,
no hay bronca. Y la frase del directo llega a tu vida y te dice, pues no porque pienses que estás ahí en tu casita sin ver a nadie, sin salir de tu casa, no pienses que no te va a tocar, ¿eh? A tus hijos los mandas a la escuela, a tus hijos los mandas a hacer deporte, tus hijos no viven en una burbuja de agua, no viven en una burbuja de aire, no viven allá en las nubes, también les va a tocar. ¿Estamos? Entonces no porque tú digas, a mí ahorita me está yendo bien en mi trabajo, ¿para qué ayudo al necesitado? Al cabo, pues yo ahorita no necesito. Pues déjame decirte, la justicia que tienes ahora puede que sea vista como injusta delante de los ojos de Dios por no ayudar al necesitado. ¿Me estoy explicando? Y dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esta es la palabra clave que quiero que entiendas hoy. Si tú estás infiltrado, has sido infiltrado porque Dios te infiltró en este tiempo para que por medio de ti venga la respuesta y venga los principios que Dios desea para la preservación de la vida del ser humano.